Tengo 34 años, y nunca pensé que una cena pudiera reordenar mi vida entera como si alguien hubiera sacudido una mesa y dejado todo patas arriba. Han pasado varios días desde aquella noche y todavía siento que camino con la cabeza nublada, como si hubiera inhalado humo y no lograra respirar del todo. No he dormido bien. Me despierto con escenas sueltas, miradas que ahora pesan más de lo que pesaban en ese momento, frases que antes parecían normales y que hoy suenan como advertencias que ignoré. Necesito contarlo. Necesito sacarlo de mi cabeza antes de hacer algo de lo que no pueda volver atrás. Mi esposa se llama Laura. Tiene 33 años. Llevamos varios años casados. Una relación estable, tranquila, de esas que desde afuera parecen sólidas porque no hay grandes dramas ni discusiones constantes. Rutina, sí. Costumbre, también. Pero yo siempre creí que eso era parte natural de crecer juntos. El restaurante al que fuimos esa noche llevaba tiempo rondándonos como una idea pendiente. Era un lugar relativamente nuevo. Llevaba abierto 1 o 2 años, y desde el día de su inauguración habíamos dicho, tenemos que ir. Nunca lo hicimos. Trabajo, cansancio, compromisos, fines de semana que se iban sin darnos cuenta. Siempre quedaba para después. Hace unas semanas decidí que ese después se había estirado demasiado. Quise que fuera especial. Pensé que podía ser una buena excusa para romper la rutina, para volver a sentir que hacíamos planes como antes. Cuando se lo propuse por primera vez, Laura no reaccionó como esperaba. No se entusiasmó. De hecho, puso una cara rara, como de fastidio disimulado. Me dijo que estaba cansada, que prefería algo simple, rápido. Pollo frito, hamburguesas, cualquier cosa sin vueltas. No le di importancia. Cedí. La segunda vez fue igual. Otra excusa. Otro mejor otro día. Otro comentario sobre que no tenía ganas de algo tan elaborado. Volví a aceptar, aunque algo empezó a incomodarme. No era enojo. Era una sensación extraña, como cuando algo no encaja pero no sabes explicar por qué. Yo siempre he intentado complacerla. No soy perfecto, pero cuando puedo, cedo. Aún así, seguía queriendo ir a ese restaurante. Y como ya sentía que si volvía a proponerlo ella lo cancelaría otra vez, decidí hacerlo distinto. Lo convertí en una sorpresa. Una noche le dije simplemente que se arreglara, que quería invitarla a cenar. Nada más. No di detalles. Esta vez sí sonrió. Se arregló sin protestar, incluso parecía de buen humor. Pensé que había exagerado mis dudas. A mitad del camino se dio cuenta. Me miró de reojo y me preguntó directamente si íbamos a ese lugar nuevo. No fingí. Le dije que sí. En ese instante su expresión cambió. No fue un rechazo abierto, pero tampoco entusiasmo. Volvió a decir que no tenía muchas ganas, que tal vez podríamos ir a otro sitio. Le pedí que lo intentáramos al menos una vez. Solo una. Si no nos gustaba, no volvíamos. Después de unos segundos aceptó. Cuando llegamos, el restaurante era exactamente como lo había imaginado. Elegante sin ser pretencioso, luz cálida, música baja, ese tipo de lugar donde sientes que estás haciendo algo especial aunque no haya una ocasión concreta. A mí me gustó desde el primer momento. La comida fue excelente. No soy un experto ni mucho menos, pero incluso para alguien como yo era evidente que el lugar valía la pena. Y por cómo Laura comía, pensé que ella opinaba igual. Se terminó todo el plato. No dejó nada. No hizo ningún comentario negativo. Hasta ese momento, todo parecía normal. El problema empezó cuando ella se levantó para ir al baño. Mientras estaba sola a la mesa frente a mí, el mesero se acercó, como hacen siempre, y me preguntó si todo había estado bien. Le dije que perfecto. Entonces, sin venir a cuento, me preguntó si era nuestra primera cita. Le respondí que no, que era mi esposa. Ahí fue cuando algo cambió. Vi cómo su expresión se transformó en cuestión de segundos. La sonrisa se le borró. Se quedó rígido, incómodo, como si hubiera dicho algo que no debía. Pensé que quizá estaba preparando algún gesto simpático, un postre, una broma, algo típico. No fue eso. Me dijo que quería comentarme algo, pero que no estaba seguro de si era apropiado, que no quería meterse donde no le correspondía. Luego aclaró que tenía que ver con Laura. Y en ese instante, sin saber todavía qué iba a decirme, sentí un nudo en el estómago. Le dije que hablara. Miró varias veces hacia el pasillo del baño, asegurándose de que ella no regresara. Esperó el momento exacto. Entonces me lo dijo. Laura había ido a ese restaurante antes. Varias veces. No conmigo. Siempre con el mismo hombre.
Dijo que no había sido una sola vez, que la había visto al menos 3 ocasiones distintas, que por cómo se comportaban no parecían amigos. Gestos, miradas, una cercanía que no se confunde. Me explicó que cuando nos vio juntos, notó algo distinto. Nuestra energía no era la de ellos. Era más real, más natural. Por eso me preguntó si era una primera cita. Esperaba que yo dijera que recién nos estábamos conociendo. Así él no habría tenido que decir nada. Cuando le dije que llevábamos años casados, negó con la cabeza, frustrado, casi molesto. Me dijo que Laura siempre era amable con el personal, pero que él no toleraba ese tipo de comportamiento, que sabía que no era su asunto, y se disculpó. Yo me quedé ahí, escuchando, sin reaccionar. Sentía como si el restaurante entero se hubiera quedado en silencio. Entonces Laura salió del baño. El mesero la vio y, antes de que pudiera oírnos, me dijo rápido que le dijera que había pedido postre. Cuando ella llegó, él solo sonrió, asintió con educación y se fue. Laura se veía tensa, como si le preocupara que él hubiera estado hablando conmigo. Yo hice todo lo posible por parecer normal. Laura se sentó frente a mí intentando disimular, pero yo ya estaba demasiado atento. Antes de esa noche jamás habría notado una tensión tan leve, una rigidez tan mínima en los hombros, una forma distinta de sostener el bolso. Ahora, en cambio, cada pequeño gesto me parecía amplificado, como si mi cerebro hubiera cambiado de frecuencia. Me preguntó qué quería el mesero. No respondí de inmediato. No fue una pausa natural, fue deliberada. Quería ver si le importaba, si insistía. Y lo hizo. Repitió la pregunta con un tono casual que no logró esconder del todo su inquietud. Le dije con calma que solo había preguntado si la comida había estado bien y que yo había pedido postre para los dos. No sé si me creyó. Sus ojos se quedaron en mí un segundo más de lo normal, como evaluando la respuesta. Cuando el postre llegó de verdad, pareció relajarse un poco. Sonrió. Hizo un comentario sobre lo bien que se veía. Yo asentí, participé lo justo. Por dentro estaba haciendo un esfuerzo enorme por no derrumbarme ahí mismo. Después del postre, Laura empezó a comportarse como si tuviera prisa. Miraba el reloj. Movía la pierna. Sugirió irnos sin rodeos. No discutí. Pedí la cuenta y dejé una propina generosa. Ella la vio y comentó que era demasiado. Le respondí que el servicio había sido excelente y que se lo merecían. No dijo nada más. En el camino a casa casi no habló. Cuando ya estábamos cerca, soltó que el lugar no le había gustado tanto. Lo dijo con un tono extraño, defensivo, como si necesitara justificar algo. No la confronté. Me pareció absurdo considerando que se había terminado toda la comida, pero no tenía fuerzas para discutir. Solo le dije que estaba bien, aunque también dejé claro que a mí sí me había gustado. Por dentro, mi cabeza no paraba. La pregunta era una sola. ¿Y si el mesero estaba equivocado? No quería ser ese tipo de persona que se deja llevar por la palabra de un desconocido y acusa a su esposa sin pruebas. Eso sería una locura. Sería injusto. Me negaba a convertirme en alguien paranoico. Pero mientras más intentaba calmarme, más cosas empezaban a encajar. Las 2 veces que Laura había cancelado las salidas a ese restaurante. El intento de desviarnos cuando se dio cuenta de que íbamos ahí. Ahora tenía la excusa perfecta para no volver nunca. Su nerviosismo. Su preocupación evidente por el mesero. Todo cuadraba demasiado bien. Esa noche casi no dormí. Pasé horas mirando el techo, repasando escenas, buscando inconsistencias que me permitieran convencerme de que estaba exagerando. No las encontré. Durante los días siguientes funcioné en piloto automático. En el trabajo cometí errores tontos. Contestaba correos 2 veces. Me olvidaba de cosas simples. Laura actuaba normal, o al menos tan normal como siempre. Y eso, lejos de tranquilizarme, me inquietaba más. Necesitaba confirmar la verdad antes de enfrentarla. Por eso empecé a pensar en opciones. No confrontarla a ciegas. No hacer acusaciones sin respaldo. Quería pruebas. Algo concreto. Algo que no pudiera negarse. La idea de un investigador privado apareció casi sola. Nunca pensé que yo sería una de esas personas, pero cuanto más lo pensaba, más lógico me parecía. No podía seguir así, dudando de todo, analizándolo todo. Necesitaba una respuesta clara, aunque doliera. Escribí todo esto también buscando ideas. Opiniones. Consejos. Cómo descubrir la verdad sin delatarme. Si había una forma de que ella misma se delatara, mejor. Al final tomé una decisión. Contrataría a un investigador,
pero no a tiempo completo. No podía pagar eso. Tampoco tenía sentido seguirla 24 horas. Lo que necesitaba era algo más preciso. Fines de semana en los que dijera que saldría con amigas. Días en los que mencionara que se quedaría trabajando hasta tarde. Esos serían los momentos clave. Tendría que estar listo para avisar con pocas horas, incluso con minutos. Era mi mejor oportunidad. Encontrar un investigador privado fue más fácil de lo que esperaba y más difícil de aceptar de lo que imaginé. No fue una búsqueda impulsiva. Tardé varios días en decidirme. Cada vez que abría el navegador y escribía esas palabras, sentía una mezcla de vergüenza y culpa, como si ya estuviera traicionando algo al siquiera considerarlo. Al final elegí a uno local y pedí una cita en su oficina. Recuerdo perfectamente cómo me sentí al entrar. El lugar era sobrio, sin adornos innecesarios. Nada de películas. Nada de dramatismo. Era solo un hombre haciendo su trabajo. Le expliqué la situación desde el principio, dejando claro que no necesitaba un seguimiento constante. No podía pagarlo. Solo necesitaba que estuviera disponible en días específicos, cuando yo tuviera indicios claros de que algo iba a pasar. Me sorprendió que no le pareciera extraño. Asintió con naturalidad, como si fuera una petición habitual. Me explicó el costo, que seguía siendo alto, pero estaba dentro de lo que podía asumir. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y acepté. El primer intento fue un fracaso. Una tarde Laura me dijo que se quedaría trabajando hasta tarde. En cuanto salió de casa, le escribí al investigador. Me dijo que se estacionaría cerca de su trabajo, pero minutos después me llamó para decirme que ella ya se había ido. No la alcanzó. La segunda vez ocurrió algo parecido. Yo ya estaba nervioso, casi convencido de que estaba exagerando y que todo esto era una pérdida de tiempo y dinero. La tercera vez fue distinta. Ese día Laura volvió a decir que iba a llegar tarde. El investigador estaba listo. Se estacionó con tiempo y la siguió desde que salió del edificio. No fue a ningún lugar relacionado con el trabajo. Fue a un complejo de departamentos. Me envió fotos. Laura entrando, tocando el timbre, dejándola pasar como si ya la estuvieran esperando. Desapareció durante casi 2 horas. Cuando salió, no estaba sola. El hombre iba en ropa cómoda. Camisa, shorts. Ella seguía vestida como en el trabajo. No hacía falta demasiada imaginación para entender lo que había pasado ahí dentro. El investigador captó el momento exacto en que se abrazaron. El beso. La forma en que él la acompañó hasta el auto. Luego la siguió hasta nuestra casa. Fotos de ella entrando por la puerta principal. Fecha. Hora. Evidencia clara. Cuando vi esas imágenes sentí algo difícil de explicar. No fue solo rabia. Fue una especie de vacío helado. Una confirmación que, aunque la había buscado, no estaba preparado para recibir. El investigador me preguntó si quería seguir reuniendo pruebas. Le dije que no. Con una vez era suficiente. Tal vez habría sido ideal tener más registros, pero no quería gastar más ni prolongar algo que ya me estaba destrozando. Ya tenía lo que necesitaba para enfrentarla. O eso creía, porque todavía faltaba lo peor. Quería saber quién era el tipo. Y ahí crucé otra línea. Revisé su teléfono. No sentí culpa. Ya no. Necesitaba un nombre. Lo encontré. Se llamaba Andrés. Intenté buscar su apellido, pero no fue necesario. Vi algo que me golpeó aún más fuerte. Mensajes entre ellos planeando una cena. El lugar. El mismo restaurante. El mismo al que ella se había negado a volver conmigo. Supongo que no le importaba que el mesero la viera ahí con su amante, pero sí que la viera conmigo. Como si ese lugar fuera suyo. De ellos. Y probablemente lo era. Los mensajes no eran solo coqueteo. No eran solo citas furtivas. Eran íntimos. Hablaban de sus días, de lo que sentían, de lo que pensaban. Se decían apodos. Se cuidaban. No era solo físico. Eso fue lo que más me dolió. Pensé si algún día habría terminado dejándome por él. Me alegró no tener que descubrirlo. Al menos ahora tenía la ventaja. Y decidí usarla. No iba a quedarme callado. Antes de hacer nada, necesitaba prepararme. Lo siguiente fue conseguir un abogado de divorcio. Eso sería sencillo. Nunca me consideré una persona vengativa. De hecho, siempre pensé que el rencor era una pérdida de energía, algo que solo te deja más vacío. Pero hay momentos en los que una emoción desplaza a todas las demás y te empuja a lugares que nunca imaginaste visitar. Yo llegué ahí el día en que supe exactamente cuándo Laura iba a encontrarse con él. No fue difícil. Ella misma me lo dijo,
sin saberlo. Esa tarde comentó, con naturalidad ensayada, que llegaría tarde, que tenía mucho trabajo acumulado, que no me esperara despierto. En cuanto lo dijo, lo supe. No fue intuición romántica ni paranoia. Fue certeza. Me arreglé con cuidado, más del habitual. No porque quisiera verme bien para ella, sino porque necesitaba sentir control sobre algo. Salí directo al restaurante. Antes de entrar, confirmé lo obvio. Su auto estaba en el estacionamiento. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a delatarme antes de cruzar la puerta. No soy una persona escandalosa. Nunca lo fui. Pero también sabía que si no hacía esto, si no la enfrentaba ahí, en su fantasía cuidadosamente construida, nunca iba a sentir que el daño estaba equilibrado. Ella llevaba meses viviendo una mentira paralela. Yo iba a romperla frente a sus ojos. Cuando entré, la anfitriona intentó atenderme, pero no le presté atención. Busqué a Laura directamente. Sabía que no estaría vestida como para trabajar. Era un lugar bonito y ella siempre se arreglaba para él. La reconocí de inmediato. No por la ropa, por la nuca, por la forma en que inclinaba la cabeza cuando leía algo en su teléfono. Saqué el celular y empecé a grabar. El hombre estaba frente a ella. No me conocía. Me miró con curiosidad primero y luego con incomodidad. Se dio cuenta de que algo no estaba bien antes de entender qué. Me detuve junto a la mesa. Laura estaba concentrada en su pantalla. Tardó unos segundos en levantar la vista. Cuando lo hizo, soltó un pequeño grito ahogado. Se llevó la mano a la boca. Luego se cubrió la cara. No tenía un discurso preparado. La rabia se encargó del resto. Con razón no querías venir aquí conmigo, le dije. Por esto inventabas excusas. Porque estabas engañándome con él. Mi voz temblaba, pero no de miedo. Estaba furioso. Sentía que podía perder el control en cualquier momento. El hombre intentó decir algo, con un tono cuidadoso, como si quisiera hacerse el valiente. Lo miré fijo. No te hagas el héroe, le dije. No eres nada. Solo un reemplazo. Estaba gritando. Para ese punto, el personal del restaurante ya se acercaba. Vi al mesero de aquella primera noche. No intervino directamente, pero estaba ahí, observando. Parte de mí quería que Andrés intentara golpearme. Quería una excusa. Pero había demasiada gente alrededor. Vi que otros clientes estaban grabando, así que decidí no callarme. Conté la historia en voz alta. Dije que Laura era mi esposa, que durante meses se había negado a venir a ese restaurante porque lo había convertido en un lugar especial para ella y su amante. Cuando ya me estaban empujando hacia la salida, me aseguré de disculparme con los demás clientes por haber interrumpido sus cenas. Luego me fui. Volví a casa y esperé. Pensé que tal vez no regresaría esa noche. Habría sido lo lógico. Pero volvió. Entró en silencio, como si esperara que yo estuviera dormido. No lo estaba. Cuando me vio, se quedó paralizada. Por un segundo pensé que iba a huir. No lo hizo. Eligió la opción más cobarde. Empezó a suplicar. Lloraba. Se arrodilló. Se insultaba a sí misma. Decía que era egoísta, horrible, que no había valorado nada de lo que yo había hecho por ella, que no significaba nada, que conmigo tenía más que suficiente. Yo sabía que no creía ni la mitad de lo que decía. Cuando terminó, le pedí que se fuera, que empacara lo necesario para pasar la semana fuera. Podía irse con él si quería. Suplicó otra vez. No respondí. Solo le dije que si seguía ahí, iba a odiar en lo que yo podía convertirme. Eso fue suficiente. Empacó y se fue. A la mañana siguiente, Laura me escribió. Un mensaje corto, inseguro. Preguntaba si podíamos hablar. No le respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho toda la noche anterior. No quedaba espacio para conversaciones que solo servirían para estirar lo inevitable. Mi respuesta fue otra. Ese mismo día, en su trabajo, le entregaron los papeles del divorcio. Intentó volver a la casa. No le abrí. Golpeó la puerta. Esperó. Se fue. ¿Para qué abrir? No había ninguna frase que pudiera cambiar mi decisión. Yo no quería entenderla. No quería negociar. Quería terminar. El proceso fue más simple de lo que imaginé. Llegamos a un acuerdo relativamente rápido. No sé si fue culpa genuina o una estrategia lenta y calculada para suavizar el golpe, pero terminó cediendo la casa. Mi abogado me explicó cómo funcionaba el sistema. Incluso con pruebas claras, el divorcio sin culpa hace cosas absurdas. Aún así, acepté el acuerdo.
Me quedé con la casa, y lo agradezco. Amo ese lugar. He invertido años y dinero ahí. Ella prácticamente no aportó nada. Cuando todo terminó, pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Entendí algo importante. Tenía que controlar la historia. He visto demasiados casos donde la persona infiel se adelanta, cuenta su versión y se pinta como víctima. No iba a permitirlo. Tenía evidencia de sobra, así que la envié a su familia y a sus amigos. Sí, fue sucio. Sí, fue escandaloso. No me importó. Ella fue la primera en llamarme. No estaba enojada. Estaba destrozada. Me preguntó por qué había hecho eso. Dijo que ya había ganado, que no era suficiente. Sonaba como si quisiera hacerme sentir culpable. No funcionó. La dejé hablar. Cuando terminó, colgué. Después vinieron los mensajes de amigos y familiares. Respondí a todos con brutal honestidad. Ella tendría que lidiar con eso sola. Me alegra que ahora sepan quién es realmente. Siento que, de alguna forma, era casi un deber social. Algún día quizá publique el video. Tal vez no. Dependerá de si el enojo vuelve a prenderse. Por ahora, las cosas se han calmado un poco, y lo agradezco. Yo no elegí pasar por esto. Ella me arrastró a todo por egoísmo. Pero no voy a fingir que no disfruté de volver el golpe. Hoy, ya divorciado, no sé cómo explicarlo bien. Me siento aliviado, sí, pero también vacío. Me acostumbré a un dolor constante y ahora que desapareció, siento que me falta algo. Amaba a Laura. De verdad la amaba. Y aún así, me destruyó. No sé si algún día volveré a ser la persona que era antes. Espero que sí. Ahora que todo está legalmente cerrado y el ruido externo se apagó, me doy cuenta de algo que no esperaba. El dolor ya no está ahí de forma constante. No aprieta el pecho ni aparece de golpe cuando entro a la casa o cuando veo su taza en un estante que todavía no me animo a vaciar. Y sin embargo, me siento extraño. Vacío. Durante meses viví con una tensión permanente, con una sospecha creciendo, con rabia, con miedo, con la necesidad obsesiva de saber la verdad. Me acostumbré a ese estado. Era agotador, pero también me mantenía en movimiento. Ahora que terminó, el silencio pesa más de lo que imaginé. No extraño a Laura como pareja. Extraño a la persona que yo era antes de enterarme. Antes de desconfiar. Antes de tener que grabar con un teléfono a la mujer que amaba para demostrarme que no estaba loco. A veces me pregunto si algún día volveré a confiar de la misma manera. No tengo la respuesta. Quiero creer que sí, pero hoy no lo sé. Lo único que sé con certeza es esto. Yo no elegí este camino. No elegí desconfiar, investigar, exponer, destruir lo que teníamos. Ella tomó decisiones sabiendo exactamente lo que podía perder. Yo solo reaccioné a las consecuencias. Tal vez con el tiempo deje de sentir esta mezcla rara de alivio y hueco. Tal vez no. Por ahora, sigo adelante. Un día a la vez. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.